Y de ahí llega ¿a dónde? Al área 41. La área 41. Es así el recorrido de la vía auditiva, ¿no es cierto? Así de fácil. Varias preguntas aparte de este esquemita. Entonces, la idea es que ustedes estén atentos. Los alumnos me preguntaron a mí, doctor, por favor, ¿se acuerdan de qué libro lee? Porque usted ha hecho la mayoría de clases, seguramente usted va a hacer el examen. Sí, yo voy a hacer el examen más o menos un 70%. ¿Y dónde leemos? ¿Dónde leemos? Si tú lees y analizas todas las clases que he hecho de las diapositivas, de ahí van a salir las preguntas. Es así como les he dicho a ustedes, de la clase. No te voy a decir que saber el polígono de Wilson, algo por ahí para que es lo mismo, ¿se dan cuenta? Es así, es así. Entonces, a ustedes no lo vamos a preguntar, pues, ¿no? Así como torna igual, ejemplo de escala. ¿Es cierto? Segunda neurona, vamos a ver los núcleos vestibulares igual. Tercera neurona, tálamo óptico. Cuarta neurona, área 29. Acá tenemos, vean ustedes, del área vestibular, vamos a ver, del área cefálica, la que más se conoce, tenemos, vamos a la canicular y la macular. ¿Por qué? Porque tenemos los conductos semicirculares y el área macular, ¿no es cierto? Lo tenemos acá, el área posterior vestibular. Entonces vamos a tener la canalicular. ¿Dónde empieza la primera neurona? En el ganglio escape. Ganglio escape. Entonces, la primera neurona de la región vestibular está en. Se puede poner de corte, un montón de cosas por ahí. Se pueden agregar otras cosas más raras que se relacionan más o menos con ello, pero usted ya sabe, ganglio de corte, ¿no es cierto? Perdón, escape. De ahí sale igualito, como nervio octavo. Igual sale como nervio octavo. ¿Y a dónde va? Igual al surco protuberencial y se encuentra ahí, ingresa porque salen todas. No es que salen varios octavos. En uno solo son conjunto de axones que vienen trayendo por ahí. La vía auditiva, la vía vestibular. Es el mismo nervio, que en conjunto lo vemos un solo nervio, pero ahí vienen estas vías que estamos señalando acá. ¿Cierto? No son octavos diferentes. Sale como nervio octavo, o sea, serán 2 o 3 nervios octavos. No, es el mismo, pero ahí está dentro de cada uno de esos axones. Entonces llega acá, ¿a dónde? La segunda neurona, los núcleos vestibulares. ¿Se decusa? No se decusa. Asciende y encuentra la tercera neurona acá en el tálamo. Y de ahí va ¿a dónde? Hacia la corteza. ¿Dónde va? Hacia la corteza temporal, ¿no es cierto? Por lo tanto, pregunta, ¿la vía vestibular cuántas neuronas tiene? 4. La vía auditiva, ¿cuántas tiene? 5. ¿Por qué? Cuerpo trapezoidal está la tercera. En cambio, la otra, como no se le puso siempre es octava. Sí, esta se depuso, anterior. ¿Auditivo no se depuso? Seguimos. Ajá. La macular, igual. La macular tenemos acá igual, el ganglio de escape hacia el mismo lado. Sale como nervio octavo igualito, ¿sabe? Y viene acá a los núcleos auditivos, no sale ventral. Y de ahí se decusa, pero no encuentra ninguna tercera neurona en la misma vía. Asciende en el mesencéfalo, vamos a descubrir el puro cuadriquímeno inferior. O sea, la tercera neurona va a estar en el tubérculo cuadriquímeno inferior del mesencéfalo. Y de ahí asciende acá
cuarta neurona y acá tenemos la quinta neurona. O sea, de la vía vestibular, la que tiene 4 es la canicular y la que tiene 5 es la pero ambas se decusan. Todas tienen que ver con el ¿y de dónde viene? Acá el área 40. Circunvolución temporal superior. Acá. ¿Qué arteria irriga? La que viene por acá, la arteria cerebral. ¿Qué rama de la arteria cerebral ve? Entonces, en esa imagen que yo les puse, la cara interna del hemisferio cerebral, ahí estaba toda la arteria cerebral anterior. Y ahí ustedes tenían que identificar la rama de la arteria cerebral anterior. Esas eran todas las ramitas importantes de la arteria cerebral anterior. No era intermedio. ¿De qué? Son las arterias que están ¿Por qué la puede? ¿Por fuera? arteria cerebral anterior. La cara externa. Y está circulando por esto como ¿Para poner la cara? cada boca. No. Las arterias. Seguimos. A la siguiente, la visual. Pero se va a buscar Acá sí vean ustedes un poco de tensión, porque acá también es un enredo por los campos visuales y las lesiones del nervio óptico, el trato óptico y la sentilla óptica. Entonces tenemos acá el globo ocular, ustedes ven acá el globo ocular. ¿Dónde va a estar los receptores de los estímulos luminosos? La retina. ¿En qué parte? Los conos y bastones. Esos van a estar localizados en la retina. Estos conos y bastones, ¿con quién van a hacer el estímulo? Con las células bipolares acá, que es la primera neurona. La primera neurona. Entonces, acá no confundir. Uno dice que la primera neurona no son los conos y bastones, son los receptores del estímulo luminoso. Pero la primera neurona está acá en estas células bipolares. ¿Dónde están? En la retina. ¿Y dónde está la segunda neurona? En las células ganglionares. O sea, pregunta, ¿el nervio óptico son axones de las células ganglionares? Las células ganglionares. No es de las células bipolares de la primera neurona. O sea, el nervio son los axones de la segunda neurona. De la segunda neurona. Seguimos, ahí está el nervio. Acá están las células ganglionares. Entonces, todo esto es el nervio. O sea, son los axones de la segunda neurona células ganglionares. Los axones de la célula terminan haciendo sinapsis con las células ganglionares. Ahí terminan los axones de las células de la primera neurona. Entonces son los axones de la segunda neurona los que van a transmitir ya el estímulo luminoso. Entonces estamos a ese nivel. O sea, acá solamente hay axones de las células ganglionares. Nervio óptico son axones de células ganglionares, células bipolares, conos y bastones. De todos podemos ver. Células ganglionares. Entonces, por eso les digo, si ustedes leen con atención la clase que estamos desarrollando, ustedes con toda seguridad habilitados para aprobar el examen. Si no, bueno, pues, ya, seguimos. La vía óptica, vean ustedes, acá tenemos, ¿qué cosa tenemos acá en este esquema? Tenemos la recepción del estímulo luminoso. Tenemos acá. ¿Dónde estamos acá? En los receptores. ¿Y ahí va a dónde? A la primera neurona bipolar.
o sea, ¿dónde se encuentra? En la retina, es intrarretina. Y de ahí pasa, ¿a dónde? A la segunda neurona, que es la que transmite, o sea, es el nervio que está llevando la información. O sea, la neurona que participa en la transmisión del estímulo luminoso es la segunda neurona. Es el nervio absorto. O sea, se puede varias alternativas de una pregunta que está clase. Quizás no les ponga yo cuál es la segunda neurona, pero voy a poner cosas que se relacionan con ella. Tercera neurona está en el tálamo y cuarta neurona está en la recepción ya del estímulo. Para ir claridad. ¿De qué se trata? Cuarta. La retina, hemos dicho que ahí está lo más importante en primera, segunda neurona, la retina. Si nosotros vemos, la retina es este rojito. El globo ocular es un círculo, ¿no es cierto?, donde vamos a tener una retina, mi nervio óptico, mi nervio está en el centro del globo ocular. Para este lado es la retina y para este lado retina. Entonces lo que está para acá va a ser retina temporal y lo que está para adentro retina nasal. Entonces estamos acá, retina temporal y retina nasal. Y en el centro la zona macular o ciega. Y lo que está fuera de eso es el campo visual. O sea, la zona central es ciega y lo que está fuera es la zona del campo visual. Es como por decir, yo tengo acá un círculo ahí y acá tengo el nervio que sale, ¿no es cierto? Todo esto es ciego y toda esta es la zona del campo visual también. Acá el dedo se va por acá, acá tengo mi retina temporal y acá tengo mi retina nasal. ¿Cómo es que esos campos retinales visuales van a recibir el estímulo luminoso? La retina nasal, acá hacemos otro, acá, el campo visual de todo esto es el campo visual, ¿sí? Entonces, entra la retina temporal y entra la retina nasal. Se invierte, el temporal es el campo visual nasal y el nasal el campo visual temporal. ¿Sí? Temporal. Y en otros también ustedes lo van a encontrar. El campo visual nasal es derecho y el campo visual del temporal es izquierdo. ¿Por qué? Porque están dos mitades. Una mitad es derecha y la otra mitad es izquierda. O sea, lo derecho es nasal y lo izquierdo es temporal. Entonces, mi retina temporal percibe mi campo visual izquierdo, o sea, nasal. Y mi retina nasal recibe mi campo visual derecho o temporal. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Entonces estamos acá, en esta zona. Retina nasal, perdón, retina temporal, entonces está percibiendo nasal. O campo visual izquierdo de este ojo. La retina nasal recibe del campo visual temporal o derecho de ese ojo. ¿Para qué se hace este tipo de información? Para poder interpretar las lesiones que se puedan presentar en el nervio, en el quiasma, en el tracto o en la cintilla óptica. O sea, a estos diferentes niveles de conducción de la vía hasta llegar hasta su área cortical puede lesionarse. ¿Y qué cosa va a manifestarse? Como una ceguera del campo visual afectado.
Hasta aquí vamos bien, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Todo se entiende? Muy bien. Si no se entiende, bueno, pues el próximo ciclo nos volvemos a repetir. ¿Qué dato importante tenemos que agregar a estas vías de conducción? O sea, las vías de conducción entonces serán el nervio. La vía de recepción está en la retina, porque está primera y segunda neurona. Y las vías de conducción son el nervio, el quiasma, el tracto y la sentía óptica, que son las vías de conducción. De recepción están acá y luego en la retina, primera y segunda neurona. De conducción son los axones nada más. Que a nivel del quiasma óptico, ¿qué va a suceder? Acá tenemos nosotros axones de la retina nasal y axones de la retina temporal, que ambos van a formar el nervio óptico derecho o el nervio óptico izquierdo. O sea, el nervio óptico derecho está formado por axones de células ganglionares retinales y células ganglionares nasales. O sea, acá tenemos axones de células ganglionares, porque hemos dicho que el nervio son células ganglionares. Células ganglionares temporales y células ganglionares nasales. Entonces tengo acá este nervio. El nervio óptico está formado por axones de células ganglionares retinales y temporales y nasales. ¿Sí? Entonces, estos axones de estas células retinales nasales se van a decusar, solamente las nasales nada más, porque las temporales continúan en el mismo lado. O sea, los axones de las células ganglionares temporales no se decusan. Los axones de las células ganglionares retinales nasales son las únicas que se decusan. O sea, la derecha pasa a la izquierda y la izquierda pasa a la derecha. En cambio, los axones de las células ganglionares de la zona temporal no se decusan. Por lo tanto, el campo visual temporal es el único que se decusa y el campo visual nasal no se decusa. ¿Se entiende o no? Bueno, si no lo entienden, pues yo estoy haciendo el máximo esfuerzo, literalmente. Seguimos. Acá está. Acá tenemos los conos y bastones, los receptores, células bipolares, primera neurona. ¿Por qué se llama bipolar? Porque tiene un cuerpo y axones para hacer conexión con los conos y bastones, y el otro axón para hacer con las células ganglionares. En cambio, acá tenemos las células ganglionares, todos los axones que va a formar el nervio. Acá tenemos nervio óptico. Ya saben cómo se forma el nervio óptico. ¿Qué contiene? Acá, en el globo ocular, la retina, que es todo esto de acá, todo esto está acá, en esta zona de aquí. Entonces, la región de retina temporal, hemos dicho que tiene campo visual nasal. Por lo tanto, la retina temporal es binocular. De ambos lados, binocular. Y la retina nasal es solamente campo monocular. Binocular y monocular. Seguimos. Se decusan, no se decusan y continúan y llegan hasta la corteza 17, ¿no es cierto? Hasta ahí llegan. Ya está. Seguimos, acá sí, ahí está. Si aquí me han seguido hasta acá, entonces yo creo que estamos muy bien. Seguimos. Entonces, acá vean ustedes que el campo visual, cuando está alterado, el campo visual es todo,
pero la mitad comprende a una retina temporal y la otra mitad a la retina nasal. Cuando una retina, un campo, ya sea, si mi campo retinal temporal está afectado, no voy a ver la mitad de mi campo visual. Esa alteración de la mitad de tu campo visual se llama hemianopsia. O sea, la alteración de la mitad del campo visual, ya sea nasal o temporal, o sea, izquierdo o derecho, se llama hemianopsia. ¿Sí? Hemianopsia. Hemianopsia. Muy bien. Con esa definición vamos a seguir deduciendo otras, porque acá lo que interesa es que ustedes aprendan a reconocer las alteraciones que se pueden producir como consecuencia de una lesión en la vía de conducción. Porque un paciente que tiene un trastorno en el globo ocular que se puede dañar primera y segunda neurosis, se extendió la retina, bonos y bastones alterados, primera y segunda neurona alterada, y ya no hay conducción por nerviótico. El nerviótico puede estar intacto, pero la retina está desprendida. Paciente no ve nada. La percepción del estímulo está bloqueada, pero la conducción está íntegra. Y otra cosa, en este caso, está la percepción, está íntegra, pero la conducción está alterada. Son cosas diferentes. En el nasal, ¿no? En el temporal, si se daña acá, Si yo se tengo daña de acá. una lesión acá, en esta zona, o sea, en la vía de conducción del nervio óptico, ¿qué podría tener? Ceguera total. Ambos campos visuales de ese ojo están bloqueados, o sea, ceguera. Todo está bien. ¿Por qué? Porque si tengo una lesión a este nivel en mi ojo derecho, mi campo visual nasal y temporal está ciego, no veo. Tendría que ver con mi ojo izquierdo. A ver, si yo me pongo acá, ¿cuánto veo? Campo visual. 75%. Por eso es que las personas que de una u otra manera tienen un ojo afectado, puedes conducir desde ¿sí? 25%. Eso no es problema. Pero si ese ojo bueno que tienes te falla, que te debería por ejemplo un 35% de la lesión. Entonces tenemos lesión del nervio óptico, todo este campo visual no ves, pero sí lo ves con el otro. ¿Por qué? Porque por la forma como se proyecta, miren ustedes, acá si nosotros proyectamos, acá se abarca a lo lejos. O sea, si yo me pongo así, yo veo hasta acá nada más, pero de aquí para acá no lo veo. ¿Sí o no? O sea, veo ahí, veo para acá, pero de acá más o menos veo hasta 25%, el otro ya no lo veo. ¿Por qué? Porque mi campo temporal es nasal, y como se abre como abanico, entonces me permite abarcar mayor superficie de extensión, o sea, abarcar mi campo visual alterado. Porque se ven así, se ve así como un abanico. Se va como un abanico, se va abriendo, se va abriendo. Eso es lo que permite que uno pueda, o un poco, pueda ver un mayor campo visual. Por esa razón. Entonces tenemos acá una lesión acá, bloqueado ese ojo, no vemos. Ahí no hay discusión, pero todo ok, no hay ningún problema. Muy bien. Pasamos acá, en esta zona. Si yo tengo una lesión en el quiasma óptico. Ahí se ve todo bien, ahí se ve. ¿No vemos? ¿Cómo se maría? Es semianoso. ¿Por qué? Porque se están bloqueando solamente los campos retinales nasales. O sea, ¿qué se ve afectado? Mi campo visual temporal. Se daña el quiasma óptico. ¿Qué retina está afectada? La retina nasal. ¿Qué campo visual está alterado?
el campo temporal. Campo temporal. ¿Sí? ¿Estamos? Campo temporal. En consecuencia, voy a tener una hemianopsia bitemporal. ¿Estamos? Hemianopsia bitemporal. ¿Por qué? Porque estamos viendo que las retinas nasales son las que están afectadas, porque estoy en el quiasma óptico. En el quiasma óptico solamente voy a tener decusación de las células ganglionares de la retina nasal, porque las células ganglionares de la retina temporal no se decusan, pasan por el mismo lado. Por lo tanto, si yo tengo una lesión en el quiasma óptico, solamente las células ganglionares de la retina nasal son las que están bloqueadas. Por lo tanto, no estoy viendo yo mi campo temporal. Hemianopsia bitemporal. Todos, uno los veo por ahí que no da la pata todavía. Bueno, ya estamos terminando. Seguimos. Quiasma óptico. Hemianopsia bitemporal. Todos entendieron la figura, ¿cierto? Y así no, ya pues el próximo ciclo. Tracto óptico. Acá, estoy acá a este nivel, tracto óptico. ¿Cómo sería? ¿Qué está afectado en el tracto óptico de este ojo derecho? ¿Y qué campos visuales son los que están afectados? Fácil, ya. A ver. En mi ojo derecho, ¿qué estaría afectado? La retina nasal del mi ojo izquierdo. O sea, va a estar afectado mi campo visual temporal de mi ojo izquierdo. ¿Y qué más va a estar afectado? Mi campo nasal de mi ojo derecho. ¿Sí? ¿Estamos? Por lo tanto, ¿cómo sería? Una hemianopsia. Una hemianopsia. En el ojo izquierdo estoy afectado mi campo temporal, porque la retina nasal se está decusando. O sea, mi campo temporal está afectado. En mi ojo derecho afectado, está afectado ¿qué cosa? Mi campo nasal. Mi campo nasal. Entonces, ¿cómo sería? Hemianopsia. Cuando yo les decía, y aquí terminamos porque todo seguido, acá terminamos, acá terminamos. Vean ustedes acá, entienden esto y ya se acabó todo, esto ya es pan comido. Derecho, izquierdo, ¿sí? ¿Estamos? Campo visual derecho, campo visual izquierdo. Ojo